Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez en el canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y hoy, bueno, vamos a continuar con nuestra lectura de la palabra de la Biblia. Y estamos en el capítulo 4 del el Evangelio de Marcos. Y bueno, vamos a empezar leyendo una porción y vamos a poner en manos del Señor nuestra lectura y comentario de esta palabra. Y dice, empieza con la palabra del sembrador, y dice la palabra en el capítulo 4, versículo 1: comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y les llegó, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en la tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo, desarrollándose, dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60, otras a 100 por uno. Y decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Padre bendito, le doy gracias por el privilegio y la oportunidad una vez más de poder leer y discernir su palabra. Padre bendito, le pedimos que el Señor Espíritu Santo nos revele lo que usted quiere que comentemos el día de hoy, Padre bendito, para que pueda ser de bendición para quien escuche y vea, Señor, este video, Señor Dios Todopoderoso, para que sea de edificación en su vida y para que haya un crecimiento, Dios Todopoderoso. Gracias porque nos da el privilegio de tener este medio canal, que Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, pues sabemos, Dios Todopoderoso, que usted lo va a ensanchar para que mucha gente pueda recibir la bendición por medio de estos videos, Señor. Buscamos una sana enseñanza, buscamos que el Señor Espíritu Santo, que es el que nos guíe, Padre bendito, y buscamos contrarrestar los dardos del enemigo que han enseñado de una manera incorrecta a su pueblo, Señor, lleno de apostasía en estos tiempos. Dios, le damos gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto lo oro en el nombre de su Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, vemos aquí la parábola del sembrador. Esta palabra la encontramos también en los otros evangelios sinópticos. En especial en esta, bueno, estamos hoy estudiando la parábola del sembrador. Y bueno, aquí el Señor ya una vez que les dio la parábola del sembrador, les da la explicación de la parábola. Versículo 10: cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaron sobre las parábolas, y él decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Es un misterio el reino de Dios. Por eso no les queda claro a muchos, y por eso muchos lo tienen como un cuento de hadas, como una historia, porque tenemos que tener el Espíritu Santo para poder verlo y que sea revelado a nosotros ese misterio. Por eso los que están afuera reciben todo en parábolas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no quiere, versículo 12 dice: para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. No quiere sí quiere que se conviertan, pero él quiere que primero busque, dice la Escritura: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero los demás de afuera quieren primero nada más buscar la bendición y no al Señor. Y entonces dice que solamente al que pueda discernir el reino de Dios, buscar el reino de Dios de corazón, y pongan en primer lugar a Dios, van a ver y entenderán y se convertirán y serán perdonados. Y entonces para los otros seguirá habiendo un velo. Por eso para todo el mundo hay un velo, y es quitado solamente cuando buscamos de todo corazón al Señor y buscamos que el Señor Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? Él dijo: el sembrador siembra la palabra. Entonces entendemos que el sembrador es Dios, y la palabra pues obviamente es la escritura, lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos dice. Y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. Los que están junto al camino son las personas que en cuanto recibieron la palabra salen de la iglesia y siguen haciendo su vida, y siguen diciendo malas palabras, comportándose de una manera incorrecta. Es más, hay algunos que aún en el momento que la están escuchando están haciendo cosas incorrectas que a Dios no le agradan y no se dan cuenta. Y entonces llega Satanás, arrebata la palabra, y ya no caminan con la palabra que fue sembrada en ellos.
16. De igual manera, estos en que se sembró la palabra en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Estos son los emocionales. Nosotros somos tripartitos, alma, cuerpo, espíritu. En el alma están las emociones y, por supuesto, todos los cristianos tenemos sensaciones, sentimientos, es una realidad. La diferencia es que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo gobierne el alma y al cuerpo, y entonces mis sensaciones, mis sentimientos y mi carne van a ser gobernadas por el Espíritu. Estas personas son emocionales y entonces con emoción la reciben con gozo, lloran, se levantan las manos, aún hasta danzan quizás en la iglesia, pero al no tener raíz profunda vienen situaciones, vienen problemas y tropiezan y caen. Y una vez que caen ya no se quieren levantar y empiezan, no sirvo, no puedo, y escuchan la voz del enemigo en la vez de la del Señor, y ya es difícil que se levanten, aunque no quiero decir imposible, porque muchos han caído y se han levantado. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre espinos. Estos son los que oyeron la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Estos son los que de alguna manera sí caminan, sí llegan, sí quieren ser cristianos, pero viene el tiempo en el que hay necesidad, viene el tiempo de que consiguieron un buen trabajo, pero les quita el tiempo de ir a la iglesia, ya no leen, ya no oran, ya no van a la iglesia. Y la verdad, o sea, hay muchos cristianos que dicen, yo no necesito ir a la iglesia. Y como también se dice, y es verdad, que la iglesia no es la que me cambia, sino Dios. Dejan de ir a la iglesia, pero la realidad es que una vez que yo dejo de tener una continuidad de escuchar la palabra, de ir a la iglesia, se enfría mi corazón, ya no oro, ya no leo y empiezo a ser permisivo con las cosas del mundo. Y entonces las cosas entran, las demás cosas entran, los deseos de la carne, y ahogan la palabra y se vuelve estéril, o sea, ya no produjo fruto. Sí fue sembrada la palabra, la semilla, pero ya no da fruto. Estéril es que ya no da fruto, no es que no haya sido sembrada la palabra, ni que no haya sido sembrada correctamente, sino que ya no da fruto. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 70 y otros al 100 por uno. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente en donde se ve que fue sembrada en buena tierra es donde hay fruto. Si tú llevas años como cristiano y no has dado fruto, tienes que analizar qué estás haciendo mal y empezar a buscar correctamente, como decíamos al principio, con el Señor Espíritu Santo para percibir, para oír, para entender y para convertirse y ser perdonado. Y entonces voy a empezar a dar fruto. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Entonces muchos pueden no estar quizás en la iglesia y viven mejor que uno. Y en la iglesia muchos pueden presumir de ser cristianos y en sus frutos te das cuenta de que no lo son. Y versículo 21, entonces se les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almudo, debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También les decía, cuidaos de lo que oís. Con la medida con que midáis se os medirá y aún más se os dará, porque al que tiene se le dará más y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Entonces dice aquí, vamos a poner el ejemplo de una lámpara. Yo tengo una lámpara aquí donde estoy hablando, tengo necesidad de que se vea lo que estamos, o sea, que es un video, obviamente tiene que haber luz suficiente para que se vea bien el video y no se vea borroso, no se vea oscuro. No voy a poner la lámpara abajo de la mesa, no me va a servir de nada. No se pone debajo de la cama, se pone a lo alto en un candelero para que pueda alumbrar la parte que necesitas que sea alumbrada. Porque no hay nada oculto, sino para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. ¿De qué nos habla? La palabra estuvo en secreto durante todo el periodo hasta que llegó el Señor Jesús y fue revelado. Entonces dice, si alguno que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces yo necesito la palabra que me sea revelada. También les decía, cuidaos de lo que oís. ¿Por qué empieza el Señor aquí? Cuidaos con lo que oís, al hablar de cuidar, con qué midáis y se os medirá y aún más se os dará. Cuidar de lo que oís
Tiene muchas vertientes esta frase muy importantes. La primera es: por eso nuestro Padre Espiritual en Casa Peña de Oreb nos pide que no estemos buscando aquí y allá predicadores, porque podemos empezar a ser como olas del mar que van de aquí para allá y empezar a cambiar de doctrina y de corriente teológica y empezar a ver cosas que no son correctas, sino que siempre estemos cimentados. Si yo estoy convencido de que donde estoy yendo me están dando sana enseñanza, pues no voy a tener que buscar en otro lado sana enseñanza, y no voy a poner en peligro el que quizás no me den sana enseñanza. Cuidad lo que oís viene también en la parte de los chismes. Yo paro oreja al chisme, digo de manera incorrecta lo que se dijo y empiezo yo a ser partícipe de un chisme que después, los chismes muchas veces en ocasiones han llegado a ser hasta que alguien muera, como cuando en algún pueblito llega una personas externas, en el pueblo se conocen todos y de pronto a alguien se le ocurrió decir: esos dos son los secuestradores que han estado robándose, y llegan, hacen un relajo los pobladores, los linchan y los matan. Y después resulta que eran trabajadores del gobierno, trabajadores, no sé, de ICI o de una empresa de ese tipo, y resulta que por un chisme llegaron hasta a matar a personas que solamente estaban trabajando, personas inocentes. No digo que en todas las ocasiones no lo hayan sido, pero Dios no nos mandó a matar, Él es el único dueño de la vida. Lo que nosotros tendremos que hacer es sí llevarlos ante las autoridades para que puedan investigar si son o no son, y entonces yo no ser culpable de un delito, y más aún sobre de un inocente. Entonces dice: cuida de lo que oís. Entonces los chismes pueden llevarnos hasta cosas, hasta que puedan perder la vida a muchas personas. Cuida lo que oís viene también en la parte de la consejería, el ser guiado para ser guiado correctamente. Y luego dice: con la medida que midáis se os medirá y aún más. ¿Qué quiere decir esto? Que por todo lo que yo oiga y todo lo que yo diga va a haber consecuencias. Entonces yo tengo que cuidar y hacer siempre lo correcto delante de Dios, porque con lo que yo mida se me medirá y aún más se me dará. Si yo hago lo malo, se me va a medir con eso y se me va a dar más de lo que yo hice. Y si yo hago lo bueno, se me va a medir con eso y voy a recibir más de aquello. Dios no se queda con nada. Si yo le doy un diezmo de 500 pesos, Él me lo va a regresar multiplicado. Si yo voy y bendigo y oro por alguien, Él me lo va a regresar multiplicado. Si yo todo el tiempo estoy viendo a quién bendecir, a quién ayudar, cómo ayudar, si alguien me manda un mensaje, me dice: oye, necesito oración para tal persona, y lo hago, el Señor ve mi corazón y entonces viene una mayor porción para mí, porque es la promesa de Dios. Pero dice: al que tiene se le dará más, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahí viene la parábola también, la de los talentos, donde dice que a un hombre le dio 100 monedas, otro 10 y a otro una. Y el de 100 la multiplicó al doble y le dio el doble. El de 10 hizo 3, 4 más, y el Señor le añadió también. Pero al último, al que le dijo: Señor, sabía que usted es alguien que siembra donde no cosecha donde no sembró, aquí está lo que usted me dio. Y dice: siervo malo, porque solamente le regresó lo que había dado. Entonces, ¿qué fue lo que Dios nos dio? Primero, Él ya nos dio libertad, nos dio vida eterna, nos dio la vida de nuestro Señor Jesucristo. Con nada le pagamos. Entonces todo lo que tengo es de Él. Entonces lo que yo le dé es de Él, no es mío, ya no me pertenece. Cuando yo pienso, y por eso pienso mucho en aquellos que aconsejan no dar diezmo, yo no estoy obligado a dar diezmo, no lo hago por ley, y no me importa la ley para dar el diezmo. No que no me importe la ley, no me importa la ley para dar el diezmo. Amo la ley, sé que Dios la dio, pero no me importa la ley para dar el diezmo, sino que yo lo doy por corazón, porque yo sé que eso no es mío. Dios, todo lo que tengo es de Él. Entonces yo aparto una porción para regresársela, y Él no se queda con nada, Él me regresa multiplicado. Pero al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. O sea, yo voy a decir: Señor, es que no le voy a dar porque no tengo. Aún lo que tengo entonces me va a ser quitado porque no le di, porque no tuve el corazón de ser agradecido, porque lo único que yo hago al darle algo al Señor en oración, en ministración, en ir y darle a los pobres,
en ir y dar el diezmo, la ofrenda, es regresarle al Señor, nada más, no estoy haciendo más, no estoy haciendo otra cosa, no estoy siendo buenito, por eso no necesito que todo el mundo vea si doy o no doy diezmo, eso es mi relación con Dios personal, solo Dios sabe si lo hago, ¿por qué? Porque el único que me recompensará si lo hice con un corazón agradecido y correcto es Dios, y el único que no me va a dar, sino me va a quitar si lo hice de manera incorrecta es Dios. Y de hecho yo no lo hago por la recompensa, aunque Dios no se queda con nada, lo hago por agradecimiento, por amor, por ese infinito amor que tuvo el Señor y la paciencia que ha tenido por años conmigo. Amén. Bueno, viene también la parábola del crecimiento de la semilla. Decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece como él no sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, después el grano maduro en la espiga, y cuando el fruto lo permite, enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Entonces vemos aquí que el Señor nos habla de que el reino de Dios, nosotros no vemos cómo crece, nosotros solamente tenemos que hacer lo correcto. Así como el Señor sembró la palabra en mí, yo tengo que ir y sembrar la palabra en otros, y el Señor va a hacer el trabajo. El Señor sabe cómo la semilla brota, cómo crece, como nosotros no sabemos, y la tierra empieza a producir el fruto, y llega el momento en que recibimos el fruto. Amén. Entonces, solamente nosotros nos tenemos que ocupar en hacer lo que el Señor dice, y solito el fruto va a venir. Viene también la parábola del grano de mostaza. También decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es el más pequeño de todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo puedan anidar bajo su sombra. ¿De qué nos habla? Que el reino de Dios no lo vemos, pero en mi corazón va creciendo tanto que de pronto ya no, la bendición no solamente es para mí, sino que puede bendecir a mucha gente alrededor. Es como en esta parte, se asemeja al pastor, al predicador, que Dios le dio la palabra, cambió su vida y ahora viene él ser percursor de que el Señor cambie su vida en muchas personas, o como el propósito de este canal. El Señor a mí me dio la oportunidad y el privilegio de poder conocerle, conocer su palabra, y ahora esa sombra que me dio a mí se puede extender y dar sombra, y que puedan cubrirse con el Señor mucha gente por medio de la palabra que se da. Y con muchas otras palabras como estas hablaba la palabra según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, sino que les explicaba todo en privado a sus propios discípulos. O sea, el Señor nos da enseñanzas, pero muchas veces no las vamos a entender sino hasta que estemos en intimidad con el Señor. Esa es la situación. La única manera en que yo voy a poder entender lo que el Señor me habla es en intimidad. Versículo 35. Ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, estaba durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? O sea, ellos habían visto milagros. Y Jesús en la tormenta estaba en paz, estaba tranquilo, y ellos estaban desesperados y van con él y desesperadamente les dicen, no te importa que perezcamos. El Señor ya tenía una solución, el Señor nunca se deja de ocupar, pero nos permite que veamos cuánto dependemos de Él, pero tenemos que aprender a pedirle. No es así como decirle, no te importa que perezca, pues si le importara, no me hubiera sacado de donde yo estaba. Y dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento se cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es pues este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo les voy a decir una cosa, el Señor no solamente lo hizo, sino nos dio la autoridad de poder hacerlo. Yo puedo también ordenar al viento y al mar, obviamente en el nombre de Jesús, porque en mi nombre nada será hecho sino en el nombre del Señor Jesucristo, y el Señor me respalda.
y puedo hacer, y lo he hecho y lo han visto también hermanos, y lo han hecho hermanos, lo han practicado, el hecho de que podamos dar órdenes al viento, al mar, y lo han hecho. Y en eso confirmamos también, aun cuando yo ya tengo una relación con Dios y sé que ahí está, pero también eso me confirma de que creo en el verdadero Dios. Y entonces lo que nos enseña es que no tenemos que tener temor, que el Señor está en la barca, el Señor está conmigo y el Señor no va a permitir solamente lo que me pide. Por eso Dios permitió que hubiera una tempestad, para aprender a tener fe y no tener temor. Amén. Bueno, pues vamos ahora al capítulo 5. Vamos a leer el capítulo 5 también de Marcos. Vamos a Marcos 5. Dice, ahora vamos a ver al endemoniado gadareno. Si nosotros lo vemos en otra escritura, habla de los endemoniados gadarenos. Y bueno, aquí nuestro padre espiritual nos explicaba que por qué uno habla de uno y otro habla de dos. Bueno, pues que el otro no entendió y no se convirtió. Y obviamente dice la escritura que 7 demonios vienen peores que antes. Entonces quizás él fue peor que antes porque nunca se convirtió, y el que del que sí se habla fue el que entendió, agradeció a Dios y vivió lo de Dios. Pero bueno, vamos a ver qué nos habla la palabra. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos, y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarle. Y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y entre los montes dando gritos, hiriéndose con piedras. Aquí hay algo importante. El Señor no fue en busca del endemoniado. Dice que el endemoniado fue a su encuentro. Él salió de entre los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, un hombre endemoniado. Hoy vemos que hay muchas iglesias, respeto su mover, pero yo no veo que el Señor Jesús haya ido a buscar endemoniados y estuviera liberando, aunque yo sé que también es necesario el ministerio de la liberación, pero en lo personal a mí el Señor no me llamó a estar liberando y todo el tiempo estar cazando demonios. No. Dice que el enemigo vino a su encuentro. O sea, en el caminar un cristiano va a encontrar personas que tengan necesidad de ser liberadas y uno les va a ayudar. Pero no quiere decir que uno tenga que estar buscándoles, sino dice, él vino a su encuentro. El endemoniado viene al encuentro del siervo de Dios, y entonces el siervo de Dios desata a la persona que está endemoniada. ¿Por qué? Yo estoy seguro que quizás no es el enemigo el que está buscando eso, sino que dentro de sí todavía está luchando la persona que está sufriendo por estar endemoniado, por ser liberado. Y entonces por eso busca a un verdadero siervo de Dios para que le sea liberadas esas cadenas que tiene espirituales. Y entonces dice que él tenía una morada en los sepulcros y nadie podía atarlos. Más, yo estoy seguro que todos los gadarenos le tenían miedo y ni se acercaban a él, porque él había roto cadenas y destrozado grillos y nadie era tan fuerte como para dominarlo. O sea, vemos que con el Señor Jesús no hizo lo que yo llamo efectos especiales. Los efectos especiales el enemigo los utiliza para a quien está amedrentado, darle más temor y que no pueda vencerle. Entonces, por eso lo hizo, para amedrentar a todos, y todos estaban llenos de temor. Por eso hizo efectos especiales de romper cadenas y grillos, cosas imposibles, y nadie había tan fuerte para dominarle. Jesús no tuvo necesidad de tocarlo. Dice que siempre andaba noche y día entre los sepulcros y los montes, daba gritos y se hería con piedras. O sea, siempre estaba tratando de espantar a la gente y que la gente le tuviera temor. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él, y gritando dijo a gran voz: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Aquí tenemos que ver dos cosas. Una, el Señor Jesús solamente dio la orden al espíritu inmundo, pero vemos que hubo otras liberaciones que hizo el Señor Jesús, y no a todos les preguntó: ¿cómo te llamas? Muchas veces dicen: es que tienes que preguntarle al enemigo cómo se llama. ¿A ti qué te importa? Si el Espíritu Santo te quiere revelar el nombre del enemigo para que pelees contra el enemigo y tengas que saber con quién, lo va a hacer. Pero si no, tú libera a la persona. O sea,
ya, se acabó. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le preguntó cómo te llamas, pero en las otras ocasiones no lo hizo. Aquí lo hizo porque él tenía entendido y tenía el entendimiento que no era uno solo, y él quería que fuera mostrado que iba a ser liberado no solamente de uno solo, sino de muchos. Legión era una parte del ejército de los soldados romanos. Quiere decir que él tenía muchos demonios, no solo uno. Dice, se me llamó Legión porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y ellos no se querían ir de ahí, querían seguir molestando en esa parte. Y había allí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y el Señor Jesús les dio permiso, y se metieron en los cerdos, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Y entonces los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver lo que había sucedido. Y vieron a Jesús, y vieron al que había estado endemoniado sentado y vestido en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Estaba sentado y estaba con Jesús. Él se quedó con Jesús, el otro no. Por eso aquí no habla más que Marcos se centró solamente en el que entendió y quiso vivir como el Señor Jesús le había enseñado. Entonces vemos que la gente vieron al endemoniado y le empezaron a rogar al Señor que se fuera de su comarca. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Pero Jesús no le permitió, sino dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Aquí el Señor está dando una enseñanza. No es tiempo de que hagas una misión al África cuando tu casa, tu familia tiene necesidad de la palabra del Señor que te transformó. Entonces tienes que ir, tu primera misión es tu casa, a los tuyos, y tienes que contarles cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, cómo tuvo misericordia de ti. Estaba en un lugar donde tenían temor del Señor Jesús, y pudo haber sido el Señor Jesús, vente porque te van a maltratar, vas a tener mucha persecución, nadie te va a querer porque te van a recordar que eras endemoniado. No, él le dio la orden de que se quedara y que les compartiera a su familia para que su familia también alcanzara al Señor. Pero vemos otra cosa, que la gente tuvo miedo, pero preferían que no estuviera Jesús, le tuvieron más miedo a Jesús de que había liberado un demonio, y no querían, y el mundo prefiere al demonio que a Jesús, aun cuando no lo diga abiertamente. Muchos dicen, de su boca dicen querer a Jesús, pero siempre, más en este tiempo es donde más se muestra, porque hay tantos cristianos que ya se les enseñó una y otra vez el Halloween y las fiestas de Shamaín, y ellos siguen compartiendo esas tradiciones, y no es tan malo, y vemos que prefieren las cosas del diablo, aunque con su boca digan que aman a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte, de no es criticar a otros de que hagan a un lado al Señor Jesús y quieran seguir en la carne, sino yo cómo estoy y qué estoy haciendo y cómo tengo que vivir yo. Jairo ruega por su hija, versículo 21. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió con una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar, y vino uno de los oficiales de la sinagoga, o sea, que era un judío, un hebreo, un sacerdote, y llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, diciendo, mi hija está al borde de la muerte, y te ruego que vengas y impongas las manos sobre ellas para que sane y viva. Jesús fue con él, y una gran multitud le seguía y le oprimía. Pero vemos que en el Inter pasa una situación. Versículo 21. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime? Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado, y entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción.
Ahora, según la ley judía, una mujer que tenía este problema no podía tocar a nadie porque así como ella era inmunda de una manera legal, ella contaminaba a otros al tocar y ella no podía estar entre la gente. Si ella era descubierta, ellos tenían el derecho de lapidarla por haber contaminado a otros de su inmundicia. Pero vemos que ella por eso en secreto se fue acercando a Jesús entre la multitud hasta que llegó a él y tocó sus ropas y ella pensaba que iba a sanar, tenía una fe suficiente y fue sanada. Y el Señor no quería poner en evidencia a la mujer, sino que él quiso mostrar a las demás personas el amor que él tenía y que él no iba a rechazar a nadie inmundo, sino que él quería limpiar a las personas. Y entonces él permitió y por eso le habló y le dijo, ¿quién me ha tocado? Y entonces ella, temblando, con temor porque sabía lo que podía pasar por haberle tocado, le dijo la verdad y se postró y le adoró. Y Jesús le dijo, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. El Señor primero le perdonó y después la sanó. Eso es algo bien importante, tenemos que entender esa parte. Ahora, algo que también nos enseña y algo que a mí una vez me pasó, hace mucho tiempo, conocí a una familia que es una bendición para mi vida, que el Señor nos permitió ir a orar por una familiar de ellos que estaba enferma, pero la primera vez que yo iba, el Señor me dijo, no vayas. Hubo otra necesidad, pero fue dirección del Señor. Y yo me sentí mal porque yo dije, el cristiano debe de cumplir su palabra. Pero el Señor me dijo, sí, pero no es el tiempo. No vas a ir, sí vas a ir, pero no hoy. Y después el Señor me permitió ir, pero yo tuve que hacer otra cosa. Y entonces vemos que aquí Jairo estaba esperando que el Señor Jesús avanzara y él se quedó. Tenía una urgencia y él se quedó. Y siempre estamos esperando que el Señor Jesús nos cumpla al momento lo que nosotros le pedimos. No es así, es el tiempo de Dios. Él puede utilizar el tiempo para lo que Él quiera y Él va a bendecir a otra persona. No necesariamente va a llegar el momento contigo. Y eso me enseñó el Señor. Ya después pudimos llegar, gracias a Dios, la hermanita sanó, no físicamente, tuvo recuperaciones físicas, pero sanó espiritualmente. Hoy sabemos que hubo una fiesta en el cielo en aquel momento, en aquel tiempo, está en el cielo y vemos a su familia convertida, mucha de su familia, muchos se siguen convirtiendo. Por medio de esa situación él permitió que esa familia fuera salva y entonces había un propósito, pero no era en el tiempo que ellos querían, no era en el tiempo que yo quería, era en el tiempo de Dios. Y eso es lo que nos muestra aquí la situación de la mujer y la situación de Jairo. Es en el tiempo de Dios. Termina esto, se detiene con ella, le da la oportunidad de que se vaya en paz y que quede sana. Y entonces continúa. 35. Mientras estaba todavía hablando, vinieron a la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto, a los que lloraban y se lamentaban mucho. Entrando les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Entonces se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña, a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando a la niña por la mano le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. Entonces vemos aquí que continuó su camino, llegó a la casa del oficial de la sinagoga de Jairo, y bueno, los demás le decían, ya no molestes al maestro, o sea, le decían a Jairo, ya, tu hija ya murió, ya no puedes hacer nada. Pero él le dijo al de la sinagoga, no les dijo a los demás, le dijo al oficial, no temas, cree solamente. Entonces él entró y les dijo a los que estaban ya de luto ahí, que estaban alrededor, que amaban a la niña y les dolía que hubiera muerto, que la niña no había muerto, y ellos empezaron a burlar de él y los echó, los corrió, les dijo, sálganse. Tomó a los padres solamente y a los 3 discípulos con los que había ido. Y esto es bien importante, dato bien importante.
5 personas entraron, los padres de la niña y 3 de sus discípulos. Número 5, número de cobertura, la mano de Dios. Dios estaba en ese lugar. Dios entró en ese momento, y cuando el Señor da la orden, Talita cum, que quiere decir niña, a ti te digo, levántate, el Padre fue el que levantó a la niña. El Señor Jesús nunca utilizó sus prerrogativas divinas en la tierra, sino que Él siempre usó su fe para que fuera el Padre el que hiciera. Fue el Padre el que levantó a la niña. El Señor Jesús fue el medio. El Señor Jesús lo puede decir, sí, eso no solo con el Padre es Dios, sí, pero Él nunca utilizó sus prerrogativas divinas. Él utilizó fe. Por eso le dijo a Jairo que solamente tuviera fe. Él tenía fe en su Padre. Él no utilizó el poder que podía utilizar porque Él, siendo Dios, podía haberlo hecho, sino que Él permitió que fuera el Padre el que sanara a la niña, pero por medio de su fe. Eso es algo que tenemos que aprender. Yo voy y es el Señor Dios el que va a sanar, no yo. Yo solamente voy con fe, y yo también permito y enseño, les digo, ten fe, no temas, cree solamente. Entonces inyecto fe de la que el Señor puso en mí, en las personas por las cuales vamos a orar, para que puedan recibir esa bendición que requieren, que están pidiendo. Amén. Entonces vemos aquí que la niña comenzó a caminar y tenía 12 años, y les dio órdenes escritas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. Bueno, pues aquí terminamos el capítulo 5 ya de Marcos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre bendito, le doy gracias por el privilegio y la bendición de poder compartir esta palabra. Le pido que todo lo que se haya hablado, Señor bendito, sea de parte del Espíritu Santo. Los errores los cometo yo, los aciertos los comete el Espíritu Santo. Le pido que las personas que escuchen esto tengan discernimiento y tomen lo que el Espíritu Santo quiere hablar al pueblo, a su pueblo. Gracias, pongo mi vida en sus manos. Le pido que me siga usando fuertemente. Yo caminaré de la manera correcta para que usted lo siga haciendo, Señor bendito, y le pido por las personas que escuchan, para que sean edificados y crezcan en la palabra, Señor. Gracias, le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hasta aquí terminamos el capítulo 4 y 5 del Evangelio de Marcos, y vamos a continuar ya retomando los temas. Y bueno, pues le doy gracias a Dios por su vida. Gracias por seguir dándonos la oportunidad de compartir una palabra y que ustedes la escuchen. Les pido que me regalen un like, que compartan para que otros también puedan recibir esta bendición, y pues les pido que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Pueden estar de acuerdo, ¿no? ¿Y por qué? Y bueno, vamos a analizar el punto si es que no están de acuerdo con algo que se haya dicho, y bueno, pues estaremos explicando conforme a lo que el Espíritu Santo dice, cuando hay alguna duda o cuando existe alguna inconformidad con lo que se pudo haber dicho. Bueno, pues gracias, nos vemos a la próxima, que Dios les bendiga, chao.